Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta última sesión de este ciclo de conferencias que hemos organizado desde acá, desde Viña del Mar. Los profesores Ángela Carvajal y Sebastián López se han encargado de coordinarlo y de organizarlo. Este ciclo de conferencias que busca ser una instancia desde este taller en la cual conversemos sobre el proyecto de arquitectura, sus diferentes alcances, y también podemos indagar un poco qué es lo que está pasando a nivel de oficinas jóvenes latinoamericanas, emergentes, cómo se están viendo, así como nos hemos encontrado con las oficinas de Nómena de Perú, con el colectivo 720 de Colombia, y la semana pasada estuvimos también con Alarce y Ferrer de Argentina. Hoy nos acompaña la oficina TEC de Ecuador, con Pablo Morales y Roberto Morales, quienes gratamente han accedido a cerrar el ciclo con sus conferencias. Para mí es tremendamente grato. Roberto es un gran amigo también, y por lo tanto compartir su experiencia en este lugar tiene más alcances que solo el disciplinar. Dicho esto, yo los voy a dejar con los chicos, quienes van a presentar a la oficina, y después de un rato, después de la conferencia, nos vamos a volver a encontrar con una conversación y algunas preguntas en torno al proyecto y su alcance. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Pablo, por estar aquí. Bienvenidos a todas y a todos a esta última conferencia. Adelante. Bueno, junto con Ángela, reiterar los agradecimientos a Taller S, que es un estudio de arquitectura con base en Quito, Ecuador, dirigido por Pablo Castro Guijarro y Roberto Morales Guijarro desde el 2015. TEC busca disolver los límites disciplinares entre arquitectura, paisaje, urbanismo, arte, plasmando en cada proyecto una práctica en la que diferentes capas conforman un sistema complejo. Desde su inicio, TEC ha trabajado en proyectos de distintas escalas y tipologías, y su trabajo ha sido reconocido y publicado en revistas y portales internacionales relevantes. En 2019 fueron seleccionados para representar a Ecuador en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana en Pamplona, España. Tienen un gran interés por mantener una estrecha relación con la academia. La constante transferencia del conocimiento es vital para el día a día de la oficina. Incrementa la generación de análisis y contenido, que los mantiene en un constante medio crítico de los componentes de la disciplina. Pablo y Roberto son profesores de pregrado en talleres de proyecto y actualmente dirigen el taller de proyectos integrales del Máster de Arquitectura en la Universidad Internacional SEC. TEC plantea una práctica global en la cual abordan proyectos de distintas escalas y tipologías, sumergidos en un universo de posibilidades de análisis, reflexión y crítica en el proceso de desarrollo del proyecto. Las decisiones proyectuales están dadas en base a la superposición de capas que dan como resultado la complejidad final del sistema, el proyecto. La obra de TEC ha sido publicada en Asia, Europa y Latinoamérica, donde han dictado charlas y conferencias. Su trabajo ha sido premiado y seleccionado y exhibido en la Bienal Internacional de Argentina en 2018, Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito en 2018, Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, la 13ª, Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito en 2016 y en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana en 2019. Bueno, los dejamos con TEC. Muchas gracias por aceptar la invitación y que disfruten la presentación de nuestro invitado. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Sebastián, Ángela y a Juan Pablo. La verdad es un honor estar en esta presentación. Como decía Juan Pablo, más allá del tema, digamos, académico, nos unen, digamos, otras situaciones que voy a presentar a continuación también en la charla, así que muchas gracias. Voy a tratar de hacer un screen. No sé si ahí ya se ve. Está perfecto. Ok. Bueno. ¿Se salió? Sí. ¿Sabes qué? Se me está desconectando ahora mismo la presentación cuando comparto. Voy a hacer otro intento y si no me cambio de computadora rápidamente por este tema. Dale, no hay problema. Aunque ya vamos
90 días frente a la computadora, siempre tiene que pasar esto en el momento justo. Sí. Déjame ver. Ahí, sí, no. No hay problema, mira, te esperamos, cambia de Dame un computador. segundo porque estoy con la otra laptop aquí. Qué rápido. Ahora tienes que autorizarte. Eric, ¿tú estás ahí? Tienes que autorizarte para poder compartir pantalla. Hola, Enrique. Qué bueno Desde verte. la... Ahí se están ¿Qué tal, Juan compartiendo. Pablo? No te escuchamos, Roberto. Muy bien. ¿Ahí? Ahí te escuchamos perfecto. Vale. Pero vas a tener que apagar uno de los computadores porque está, de lo contrario, se escucha doble. Sí, ahí estamos, creo, ¿no? Fantástico, fenomenal. Perfecto. Dale, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, una vez solventado esto, gracias de nuevo una vez más a la invitación a todos y empiezo con la charla. A ver, nuestra oficina, TEC, nace en el año 2015. Es un poco un año importante porque nosotros estamos viviendo en Madrid con mi familia, en la cual estamos haciendo unos estudios, estudiando en la Universidad Politécnica de Madrid. Y Pablo se encontraba en Nueva York años antes. Algunas veces nos habíamos topado, digamos, en Nueva York. Pablo estuvo estudiando ahí su posgrado en Pratt Institute y yo estuve viajando a hacer pasantías en alguna oficina y siempre tuvimos, digamos, esta intención de en algún momento cuando nos encontráramos en Quito, en el tiempo, digamos, exacto, armar una oficina de arquitectura que nos permita un poco poner en pie, digamos, todos los conocimientos y los viajes que habíamos estado realizando juntos. Entonces, es importante esta fusión entre Nueva York, Madrid y Quito porque siempre estuvimos viajando entre estas tres ciudades y hasta que en el 2015 coincidió el hecho de que formáramos ya la oficina, digamos, un poco más formalmente. Antes habíamos estado trabajando juntos, entonces esta fusión era interesante en el sentido de que nos interesaba más allá de esta globalidad de, digamos, de trabajo que habíamos tenido antes, de siempre estar conectados y no siempre en el mismo lugar. Nos llevó a conceptualizar la oficina como una oficina que trate de romper esos límites disciplinares, que no se enfoque en una sola línea, digamos, ni a nivel urbano, ni a nivel arquitectónico, ni a nivel de paisaje, ni a nivel de arte, sino tratar de ir complementando nuestros proyectos a partir de este rompimiento. Y creo que es importante a partir de eso contarles que estamos ubicados en Quito. Quito es la primera ciudad Patrimonio de la Humanidad, en 1978 fue declarada. Entonces, este medio físico en el que nos encontramos, Quito es una ciudad que le atraviesa la cordillera de los Andes, entonces siempre estuvimos en este constante, digamos, medio de montañas y de colinas, no solo digamos, desde las vías, sino cómo íbamos afrontando. Y muchos años después, digamos, esta ciudad se ha ido desarrollando. En muchos de los casos se ha ido tomando todas estas montañas que al comienzo solo era el centro histórico. Entonces aprendimos a navegar, digamos, en este medio físico que además ustedes también lo tienen muy claro por el tema de la cordillera de los Andes, pero para nosotros creo que ha sido un eje trascendental el hecho de la locación y de la ubicación, más allá de después cómo cada uno de nosotros estuvo en diferentes zonas, digamos, pero creo que esta situación es algo trascendental para la oficina y para nosotros. Y también complementar con esta parte, nos vimos referenciados, digamos, por una oficina por una oficina de arquitectura, digamos, que nace después de la llegada de migrantes europeos al Ecuador en la década de los 40, donde se forma la primera universidad de arquitectura en el Ecuador en el 52, y a partir de eso nace Milton Barragán, que es un arquitecto ecuatoriano
en el cual él hace varios viajes en la década de los 50, donde está un tiempo con Le Corbusier, de alguna manera en los 60 viaja a Noruega, donde está, igual tiene una relación estrecha con Aalto, y digamos que esas influencias que él tiene a nivel del brutalismo y a nivel del paisaje, lo traslada en sus obras en Quito. Esto creo que es una cosa interesante porque siempre nos vimos motivados, digamos, por estos proyectos mucho brutalistas de Milton, que fueron los que de alguna manera en esa época le dieron una identidad a la arquitectura ecuatoriana que hasta ese momento no lo tenía. Si bien es cierto, estaba creciendo, estaba empezando la primera facultad de arquitectura, sus viajes y su recorrido hacen que él logre hacer este tipo de proyectos en diferentes escalas, en diferentes tipologías, que era una de las cosas que más nos interesaba, cómo él de alguna manera iba aplicando sus conocimientos en cada uno de sus proyectos y cómo los iba afrontando. Entonces creo que a partir de eso es una etapa interesante de referencias para nosotros. Por la invitación que me hacen Sebastián, Juan Pablo, nosotros le hemos puesto a la presentación Suma, Superpone, Ensambla, como una sistematización de capas que ya la vamos a contar en un posterior diapositivas de esto. Y viene una referencia bien importante para nosotros, para la oficina, y que es este libro del SMLXL de Rem Koolhaas, que nace en la década de los 90 y que para nosotros fue importante en nuestra época estudiantil académica y que sigue estando este libro siempre cerca de nosotros en la oficina, con nosotros, inclusive cuando tenemos personas que llegan a la oficina como pasantías o los arquitectos que trabajan con nosotros. Este libro ha sido una referencia por varias situaciones. Y una de esas situaciones es este proyecto que nos interesa más que como parque, nos interesa como un sistema de metodología de afrontar un proyecto, que es el concurso del Parque de la Villette, que es la propuesta de OMA en 1982, que aunque obtuvieron un segundo puesto, el primer puesto lo obtuvo Bernard Tschumi, pero creemos nosotros que probablemente este proyecto tuvo mayor trascendencia a nivel conceptual en la arquitectura. Y para nosotros era importante entender esta suma, superposición y ensamblaje de capas que dan como resultado un sistema final. Para nosotros, esta propuesta surrealista de las bandas funcionales, que digamos que en lugar de diseñar un parque a dos estas bandas programáticas, ¿no? Un poco como que si de un cadáver exquisito se tratara, los surrealistas jugaban, inventaron esto, Andrea Betón. Entonces, estas distintas capas y esta superposición que generan estos grandes sistemas. Y nosotros entendemos la arquitectura como una sumatoria y una superposición de capas. Y creo que esto es importante entenderlo porque nosotros tratamos de alejarnos un poco de cuando enfrentamos un proyecto de una decisión más formal y tratamos que la resolución o el resultado final del proyecto sea el contenido, lo que está por dentro, estas capas que son las que las van componiendo este gran sistema y que de alguna manera si una o dos de estas capas tienen que cambiar por algún momento, por alguna situación, el sistema en general cambia. Entonces nos interesa esta imagen. Y después me interesa también enseñar esta imagen de Kazuyo Sejima, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Kanazawa, como este interés de cuando uno empieza con la hoja en blanco y el análisis a nivel medio, micro o urbano, ¿no? Y programático, genera una especie como de fichas y esas fichas tienen que entrar en esta circunferencia. Y aunque parecería que hay demasiadas, digamos, fichas para entrar a una circunferencia, cuando uno las ordena y las parametriza, pero a nivel manual, el sistema empieza a tener sentido y todas estas fichas son parte de este gran proyecto y de este gran sistema. Entonces nos interesa esta idea de empezar con una hoja en blanco, pero a partir de la hoja en blanco, uno cómo empieza a analizar toda la parte urbana, medios, programática, y eso le ayuda un poco a empezar al proyecto a tomar forma. Y claro, el resultado de esto es que dentro de una gran circunferencia puede haber un montón de situaciones, pero estas situaciones siempre están atadas a esta sumatoria de capas que es el resultado de esto. Y por otra parte, en esta lógica de proyecto y estrategia, nos interesan también estos dos proyectos que no están construidos, pero y es este segundo concurso, más bien, que Koolhaas logra este segundo premio para la Biblioteca de París, que la gana Dominique Perrol,
pero nos parecía interesante sobre todo la estrategia del vacío, cómo de alguna manera dentro de la parte programática y la tipología se empieza a tallar dentro del vacío y uno empieza a encontrar diferentes situaciones que no las encuentra si es que estuviera trabajando en planta. Y por otra parte, la biblioteca de Yoshi como una propuesta, digamos, en la que OMA como que se libera de la sección. Este es otro concurso perdido, pero Rafael Moneo lo define como la invención de la sección libre. Y eso creo que nos interesa sobre todo a nivel metodológico, más allá del tema de la tipología del proyecto. A nivel metodológico, creemos que estos proyectos al final del día o muchos años después se vieron trasladados en proyectos construidos, pero creo que en esta época fueron muy importantes para empezar a conceptualizar sus obras y que para nosotros han sido grandes referencias del hecho de dejar de pensar en losas, digamos, conectadas por una escalera, y que estas losas empiecen a hacer una especie de pliegue que empiecen a conectarse por sí misma, o digamos que esta idea de estrategia del vacío, que para entenderla habría que ver el negativo de la maqueta, y nos interesa por el hecho de cómo nosotros, después en un futuro, empezamos a trabajar nuestra mayoría de proyectos en sección. Y eso creo que ha sido vital para la oficina, estas referencias que afortunadamente son no construidas, porque creo que en ese momento ayudaron mucho para el desarrollo de muchos proyectos conceptuales. Después, como oficina, nos interesa navegar, digamos, desde proyectos muy pequeños como una remodelación de un departamento de 60 metros cuadrados hasta una terminal terrestre de 6,000 metros cuadrados. Entonces, este interés no solo de cambio de tipología, sino del cambio de escala, nos mantiene, digamos, en una constante exploración de diferentes cosas. Y nos interesa en ese sentido y le damos el mismo tiempo al entender cómo una puerta se puede mover en base a un sistema o cómo un proyecto o una terminal terrestre puede funcionar en base a unas bandas programáticas en las que esta cercha, la que le llamamos cercha habitable, se convertía de alguna manera en un espacio, en un vestíbulo, en un gran vestíbulo general de una terminal terrestre. Entonces nos interesa navegar en estas situaciones. Y para nosotros el proyecto tiene una faceta investigativa. Creo que significa utilizar el conocimiento y trasladarlo, digamos, no solo en generaciones, sino sobre todo en la parte académica. Sebastián decía en la presentación este interés que tenemos nosotros, o este interés estrecho que tenemos con la academia. Creemos que el hecho de ser profesores de pregrado o de posgrado nos ayuda a siempre estar en un medio crítico, y eso creo que para nosotros es vital dentro de la oficina, y es trascendental el hecho de lo que está pasando en clases, en nuestras clases, también pase dentro de la oficina con las personas que trabajan con nosotros, y eso ha hecho, digamos, que la oficina se vaya desarrollando siempre en esta dualidad de academia práctica. Voy a empezar con nuestro proyecto Micuna Trade. Empiezo con este proyecto porque de alguna manera me interesaba también empezar enseñándoles Quito en su totalidad, ¿no? Quito es una ciudad, digamos, muy larga, ¿no? Es una ciudad longitudinal en donde tiene varios volcanes, algunos activos, otros inactivos. En este caso nos tocó afrontar este proyecto que se llamaba Micuna. Micuna tenía sus oficinas acá en Quito, pero estaba desarrollando, digamos, o quería empezar a desarrollar su planta en el norte de Quito, prácticamente está saliendo de Quito en una zona de Calacalí. Entonces, es interesante, digamos, de este medio físico en el que nos teníamos que afrontar nosotros. Y era interesante el hecho de entender el proyecto a partir de esta idea de enfrentar al volcán Pululagua. Creo que de alguna manera es un desafío para un proyectista enfrentarse a un entorno en el que el paisaje se muestra tan preponderante y ante el cual parecería que ninguna intervención puede pasar desapercibida. Entonces, básicamente, la vía Calacalí Independencia, que es la que sale de Quito y conecta con el norte del país, pasa por el medio. Aquí está el volcán Pululagua y nosotros teníamos este terreno para intervenir.
Y nos encontramos frente a este medio natural, digamos, en el cual teníamos un basamento, una montaña en la parte de atrás. Entonces, creo que esa responsabilidad del quehacer arquitectónico en los Andes, no solo en este proyecto, sino en muchos que tenemos que afrontar, requiere de alguna manera de un conocimiento agudo del territorio, en el sentido de que estamos siempre enfrentándonos a estos proyectos, sobre todo en sección, y muchas veces a un medio natural un poco, digamos, interesante. Entonces, la propuesta era, o el pedido del cliente eran 300 metros cuadrados de una fábrica industrial, en la cual nosotros, era una empresa es una empresa en crecimiento, entonces sabíamos que en algún momento podía ir creciendo, entonces para nosotros más que pensar en 300 metros cuadrados, decíamos, ¿cómo pensamos en metros cúbicos? ¿Cómo hacemos que ellos puedan, esta empresa pueda crecer en su interior sin necesitarnos a nosotros en un futuro de ese crecimiento y generar de alguna manera un sistema constructivo que les permita crecer en su interior? Y por otro lado era cómo rompemos este paradigma de la tipología industrial de una gran cubierta a dos aguas y más bien proponíamos una cubierta que le brinde al proyecto o al edificio otras características. Si bien es cierto, nos habían pedido que, claro, como estaban empezando, cómo tratábamos de hacer que sus recursos a nivel energéticos y de pago de luz sean menores. Entonces, y como estábamos en una zona fría, digamos, nos enfrentábamos a una situación bastante interesante y teníamos que ver cómo metíamos luz desde algún lado para que esta fábrica esté caliente todo el tiempo y no necesite estar prendida la luz de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y por otra parte, generar este sistema constructivo que les permita crecer en el tiempo. Bueno, y en ese sentido teníamos ya teníamos esta especie como de movimiento de tierras dentro del terreno al cual teníamos que enfrentar en base a una plataforma y la decisión esta de ver cómo metemos el sol al proyecto y que caliente la planta durante el día. Y cuando nos enfrentamos a proyectos, digamos, significativos a nivel de enfrentar la naturaleza, habíamos visto, digamos, esta frase de Norbert Schultz, que habla sobre que la confrontación no debe ser entendida como violencia o negación, sino como oposición significativa en la cual construcción y naturaleza se unen dialécticamente en una totalidad que es algo más que sus partes. Entonces creo que, digamos, esta referencia se vuelve súper interesante para nosotros, para entender cómo enfrentar al volcán Pululagua que estaba en el frente y de alguna manera cómo esta cubierta sea la que dialoga con la naturaleza, con el medio natural, con el sol, con el volcán y cómo de alguna manera esto nos servía a nosotros para poder conceptualizar el proyecto. Y claro, después del sistema constructivo, la materialidad que utilizábamos era importante también porque estábamos en una zona más alejada de Quito, ya prácticamente a las afueras, en donde el transporte nos iba a costar mucho, de dónde traigamos, entonces empezamos a buscar qué había en el sector. Había una fábrica de bloques en el cual lo tinturaban de negro y nos parecía un elemento interesante como un basamento que recogía toda la parte, digamos, más rígida de la fábrica y que más bien en la parte de arriba, que sea esta cubierta blanca, sea la que le da ese dinamismo y esa flexibilidad al proyecto para crecer en altura en su interior por una parte y por otra parte para meter el sol. Entonces creo que fue un interesante, digamos, ejercicio el hecho de cuando uno más, digamos, condicionantes tiene, no solo por el clima, sino por lo lejano que uno está, esto puede ayudar a que el proyecto pueda crecer en otros sentidos y creo que eso es vital. Y claro, la idea era de presentar al proyecto como un monolito dentro de este gran paisaje en el cual estaba el proyecto, se levantaba su base en una base de hormigón por el movimiento de tierras que se hizo, el volumen negro que era el que recogía toda la parte programática y el volumen blanco que parecería desde afuera que era un gran, digamos, monolito blanco que no permitía pasar la luz. Pero que cuando nosotros trabajamos en sección, por eso era importante enseñarles esas primeras imágenes, porque nos interesa mucho el hecho de cómo podemos empezar a trabajar en sección y cómo de alguna manera a partir de un trabajo en sección, para nosotros el proyecto empieza, digamos, a construirse.
Justo teníamos la vía en la parte de abajo, estaba ese emazamento en el cual teníamos que nosotros asentar esta nueva propuesta, digamos, de planta, y nos interesaba mucho esta relación de la luz y cómo entra al gran espacio. Y claro, el resultado de la sección es el resultado de la fachada. Afortunadamente para nosotros, o lo que intentamos es no tener que llegar a diseñar una fachada. Nos interesa poco si la ventana es cuadrada, rectangular o redonda. Creemos que la transparencia que puede generarse o la honestidad de una sección trasladada a la fachada es lo que nos interesa en los proyectos, y nos alejamos un poco de estas decisiones, un poco de ver qué es más bonito, qué es más feo, sino que más bien el contenido se muestre desde adentro. Y desde el interior, obviamente, en esa misma lógica, la luz entra desde la cubierta, las luces no deben estar prendidas todo el día, la planta, aunque está en un medio muy frío, digamos, entre montañas, se calienta, ¿no es cierto?, durante el día. Entonces, creo que es una interesante propuesta de ver cómo trabajar la cubierta, y cómo la cubierta, más allá de ser un elemento que te tiene que tapar de algo, también te puede generar otro tipo de situaciones y de calidades espaciales en el interior, aunque sea una propuesta, digamos, industrial, puede pasar. Y es importante ver esa relación de la planta con la montaña de al frente, cómo se acentúa. Nos parecía interesante también el hecho de trabajar el basamento de hormigón, y cómo esta planta de alguna manera ya puede empezar a crecer hacia atrás. Esto fue en el año 2018, perdón. Ahora ya la planta creció su primer módulo, lo cual nos parece interesante, porque tampoco necesitaban que nosotros estemos ahí, porque el sistema constructivo era muy fácil y la idea era muy fácil de entenderla. Entonces esto ellos han ido creciendo y ya crecieron a su primer módulo, que es importante, digamos, en relación a esa primera conceptualización de idea. Y claro, bueno, esta es una imagen más desde la parte aérea, donde el proyecto se enfrenta hacia este volcán, y es interesante lo que está pasando. Después, obviamente, cuando uno baja una escala, digamos, más natural, ¿no? Esta escala de entender la materialidad, de entender el medio económico, inclusive dependiendo del cliente. Esta vez, este cerramiento con los terrenos naturales que no están construidos al lado de la fábrica, nos permitió no poner una pared de bloques, sino empezar a trabajar con materiales, con estos pingos, que había muchos en la zona. Entonces, era interesante el hecho de ver cómo nosotros, o cómo este proyecto se iba armando a nivel de materialidad, entre el hormigón, el bloque negro, esta cubierta blanca metálica que era la que dialogaba, digamos, con el entorno. Y al final del día, este interior interesante, donde está este módulo amarillo en el interior, donde están todas las oficinas de la fábrica, y cómo la luz entra durante todo el día, y el trabajo es bastante, digamos, operativo para las personas que están aquí. Después, ahora voy a presentar este trabajo que es Casas FF, en el cual de alguna manera también nos enfrentábamos a un medio natural. Justo este hecho de estar en la cordillera de los Andes un poco nos mantiene siempre en esta lógica de trabajar en sección prácticamente. Casas de FF es un proyecto que está en una zona en desarrollo en la ciudad de Quito. Esto es justo yendo a Cumbayá. Esta es la gran vía que conecta Quito con el aeropuerto. El aeropuerto salió hace 7 años, y esta es una nueva vía que conectó. Entonces, estos son unos nuevos barrios, digamos, en desarrollo a partir de que el aeropuerto de Quito salió a la zona de Tababela. Casas de FF está aquí, que enfrentaba este gran bosque que lo vamos a ver ahora. Y una vez más nos enfrentábamos a un terreno complicado, un terreno en pendiente, en el cual... pero había una cosa interesante, que era este gran bosque que estaba frente al terreno, digamos, y que creemos que no va a desaparecer. Entonces, era importante el hecho de cómo nos enfrentábamos a este bosque. Y claro, la pendiente era fuerte. El pedido del cliente o de la cliente era 4 viviendas para sus hijos. Entonces, como eran 4 hijos, quería 4 casas iguales, 4 jardines iguales, que todas las áreas sean iguales. Y claro, cuando la pendiente es así de interesante,
es un poco más complicado el hecho. Pero empezamos al menos con esta lógica de ver cómo de alguna manera empezamos con estas cuatro viviendas. Estas 4 viviendas se adaptan a la parte topográfica del terreno, y en una segunda, y en un segundo aproximación, estas especies como de bloques o de visores empiezan a meterse dentro de la tierra y empiezan a tener un poco más de relación con el bosque que tenían en el frente, y después algunos de estos grandes volúmenes empiezan a adquirir otra proporción dependiendo el sistema programático que está en su interior. Y en esta ocasión había esta frase en la que siempre habíamos estado trabajando o lo habíamos visto alguna vez, que es de Sverre Fehn hablando sobre la obra de Aalto, y decía que el terreno es el arquitecto de sus edificios. El modo en que un edificio se sitúa en el paisaje da al proyecto su precisión. Por suerte, el terreno no tiene miedo de ningún guión y el arquitecto encuentra la arquitectura con ayuda de la naturaleza. Entonces era interesante igual este proyecto. Como ven, estas casas, hay muchos terrenos todavía vacíos, estas típicas casas que se habían estado desarrollando, y nosotros empezamos con esta propuesta que, más allá de que parecería que un proyecto de esta escala no estaba en este edificio, porque cuando uno ve desde en sección trabajado, en realidad todos los volúmenes están por adentro. Entonces eso nos obligó de alguna manera a trabajar la quinta fachada para meter luz en ciertos espacios, y estos grandes volúmenes jugaban como una especie de muros y se metían dentro de la tierra, y después cuando uno salía de todos estos espacios interiores, salía a las grandes terrazas y de alguna manera se enfrentaba al bosque. Ahora, la sección, digamos, cambiaba, dependiendo dónde estaba ubicado. A veces uno entraba desde un puente a una gran doble altura, donde estaba la parte social de una de las viviendas, ¿no es cierto? Y en cambio, a veces la doble altura estaba en la parte de abajo, cuando la vivienda estaba abajo. Como eran 4 viviendas, 2 viviendas se entraban desde la calle de abajo y 2 viviendas se entran desde la calle de arriba. Entonces, de alguna manera se empezó a trabajar este tema de proporción de los volúmenes dentro de la tierra. Y después, claro, cuando uno ya está en la obra, o para los clientes fue más fácil entender cuando estaba en la obra este hecho de que a veces uno entraba por un volumen, subía unas escaleras y aparecía al otro lado en la terraza, lo cual era una cosa muy, muy, muy interesante para ellos de empezar, digamos, a habitar el proyecto. Y nos desplazábamos en las 3 coordenadas como una estrategia como una especie de estrategia del vacío, digamos, y en donde los principales espacios comunes del proyecto estaban definidas como ausencias del edificio. Entonces, estos vacíos acotados entre bloques, a veces quinta fachada, a veces te sacaba como un visor hacia las terrazas, emergían, digamos, desde la tierra. Entonces, no era de extrañarse que esta quinta fachada sea el resultado del conjunto de los 12 volúmenes. Entonces nos encontramos frente a la posibilidad de habitar un laberinto, ya no solo en lo espacial, sino además en lo simbólico. Entonces el habitante recorrerá sus rincones y construirá su memoria en este nuevo lenguaje que sería la casa. Después aparece esta cinta naranja, que es la que va juntando, digamos, a los 4 hermanos desde el interior de cada una de las casas, después va apareciendo por el exterior. Entonces era interesante entender qué volumen es de cada casa. Esa era una de las cosas que tuvimos que hacer muchas maquetas en el proceso para que los clientes entiendan, porque uno entraba, digamos, por esta vivienda, después en el interior pasaba al otro módulo y del módulo subía a este módulo de acá. Entonces las viviendas estaban como entrelazadas. Este módulo, en cambio, le pertenecía a la vivienda de arriba. Ellos entraban por un puente, pasaban a este módulo acá y llegaban a este módulo acá. Entonces era interesante como esta idea de habitar el laberinto, ¿no? Y esta cinta tomate, que es la que va juntando todos los espacios programáticos en el interior, y aparte van juntando la vivienda de los 4 hermanos, nos parecía interesante. Y por otra parte, esta vista, digamos, desde la parte de arriba, en donde parecería que solo aparecen unos 2 volúmenes negros pequeños, ¿no? Pero cuando uno va recorriendo el proyecto, después aparecen estos visores que se enfrentan al bosque, y la escala del proyecto, digamos, desde la parte de arriba no se ve. Y estos son los detalles, digamos, interiores de esta cinta, que empieza desde la planta baja y va juntando todos los espacios y sale hasta la parte exterior de
las terrazas, donde a veces la relación, digamos, de transparencia no solo se da en el interior, sino también entra la luz desde la quinta fachada, en donde uno va recorriendo estas escaleras, después sale o puede salir a la terraza o puede entrar a un dormitorio. Entonces era interesante este juego que se fue dando dentro de las viviendas. Y al final del día, digamos, el resultado es un juego volumétrico en el que no tuvimos que una vez más decidir cómo es la fachada, sino que estos grandes visores, digamos, el vacío de estos grandes visores era la propia fachada, solo había que poner vidrio para tener esta relación de transparencia, pero no necesitaba mucho más que mostrar lo que es. Después, voy a presentar el edificio Halcón, que es un edificio de uso mixto. También está localizado en la zona de Cumbayá. Está localizado justo en esta esquina, en donde, como les comentaba hace un momento, esta zona está en desarrollo. Cuando nosotros empezamos a diseñar el edificio, esta vía era una vía era la vía que juntaba Quito con el aeropuerto. Después apareció la Ruta Viva, que es la nueva vía que está en una parte paralela a esto, pero en ese momento existía esta vía que era la única que nos conectaba con el aeropuerto, lo cual hacía que en una zona muy poblada ya tenga mucho, digamos, a nivel de tráfico y de ruido, tenga muchos problemas. Entonces, el terreno era esta gran esquina, digamos, del contexto urbano inmediato era esta gran vía con muchos vehículos y buses. Como ven, había poco espacio, prácticamente no hay ni acera, entonces la gente se la juega un poco entre ir caminando por aquí para llegar a los distintos sitios. Acá al fondo hay un hospital, un centro comercial, entonces a nivel, digamos, del peatón había muy poco. Entonces, este era un edificio de oficinas en el cual nosotros, la idea, digamos, más rápida era el edificio de oficinas típico con un núcleo opaco, ¿no es cierto?, donde están los ascensores y está toda la parte, y uno sube y va hacia las oficinas. Y después nosotros pensábamos en cómo cambiar, digamos, ese paradigma. El clima de aquí de Cumbayá es muy cálido, entonces nos permitía otro tipo de situaciones. Y también nos interesaba el analizar cómo podría darse una diferente transferencia del conocimiento dentro de las oficinas a la que uno está acostumbrado a coger el ascensor, entrar, trabajar de 8 a 6, salir, coger el ascensor e irse, y nunca hubo ninguna conversación con nadie. Entonces veíamos en cómo empezábamos a trabajar eso. Entonces, por una parte decidimos como que romperle al edificio desde su esquina, volverlo a conectar por el otro lado y después conectar por un sistema de puentes a estos dos volúmenes que se formaban, lo cual nos ayudaba en algunas cosas. Generábamos una nueva fachada interior, ¿no es cierto?, que podía ser una fachada de vidrio, y en cambio hacia el exterior tratábamos de buscar algo más que nos genere una especie de tamiz entre el gran tráfico de las zonas, de las calles de alrededor y el interior de las oficinas. Esta justo era la avenida interoceánica, digamos, y esta es la avenida Siena. Estábamos ubicados justo en la esquina, y lo que planteamos como un edificio esquinero es, en vez de enfrentarnos a la esquina con volumen, nos enfrentábamos con un vacío, y este vacío rompía todo el edificio y se volvía a conectar por el otro lado, digamos. Y eso creo que fue una cosa interesante de después ver los sistemas del edificio, y sobre todo pensando en algunas cosas. Sabíamos que no había mucho espacio público, digamos, no había ni siquiera aceras para las personas que esperaban el bus aquí. Coincidencialmente aquí están las paradas de buses, y la gente esperaba en esa acera de tierra, digamos, de máximo, ni siquiera creo que llegaba a tener 1 metro. Entonces, ¿cómo retranqueábamos el edificio? Generábamos una zona, digamos, para los peatones, para que puedan inclusive estar ahí, y una especie como de plaza que sea la que enfrente a la esquina. Y después, más allá de un edificio de oficinas, como que lo fuimos transformando poco a poco con el cliente a una especie de edificio de uso mixto, donde le proponíamos zonas comerciales que den hasta Gran Vía, o una especie como de restaurantes en este bulevar, que le llamamos este bulevar en planta baja, restaurantes donde se podían sacar mesas y podía darse, digamos, otra atmósfera dentro de un edificio, y obviamente las oficinas en los pisos de arriba, oficinas y consultores. Entonces, básicamente, esta es la zona. Nosotros nos abrimos toda esta parte, digamos, de una especie de una acera más grande.
y generamos esta gran plaza en esquina, que era lo que buscaba, era conectarse y generar este nuevo microsistema, digamos, en el interior del edificio por medio de estos puentes que estaban conectados, y así aparecía este edificio. Digamos, desde más arriba nos interesaba justo el hecho de brindar algo a la ciudad, de cómo un edificio de uso mixto en esta esquina donde no había espacio público podía dar algo a la ciudad, regalarle algo de espacio público. Por suerte, el cliente también consideró que era necesario, o sea, así como le dábamos al edificio ciertas características, digamos, a nivel de metros cuadrados vendibles, también algo había que darle a la ciudad, y estuvo de acuerdo con eso, y fue interesante en generar más bien un gran vacío en esta aquí que se conecte con la ciudad. En la mañana, entonces, claro, como teníamos mucho tráfico en la vía, en la mañana se trabajó con una malla metálica que permitía que la luz entre muy tamizada, digamos, a las oficinas. De alguna manera el ruido también era importante de irlo trabajando. Trabajamos toda esta parte, digamos, de zona comercial en la planta baja, que daba hacia esta gran vía. Pero cuando pasaba el día, claro, el edificio como que se iba transformando, se iba haciendo mucho más permeable, se veía, esta malla permitía, además que cambiaba de color con el atardecer, también permitía esa permeabilidad de las oficinas y de poder relacionarse con el exterior, lo cual nos parecía interesante. Y más bien la planta baja, que quede la planta libre, la planta de restaurantes o de locales comerciales, que se junte o que articule al edificio con la ciudad. En el interior aparecieron estos grandes, digamos, nosotros le llamamos plazas aéreas, ¿no? Donde uno sale de la oficina y en vez de coger un ascensor directamente en un núcleo opaco, puede habitar esto y puede de alguna manera generarse una cierta transferencia del conocimiento de las personas que habitan el edificio y que puedan recorrer esto, y que de alguna manera esto nos sirvió después como una especie de microsistema para trabajar los sistemas pasivos dentro del edificio, y nos pareció una situación, digamos, interesante. Obviamente, la ubicación del edificio en esta zona de Cumbayá nos permitía, el clima nos permitía generar estas situaciones, y era interesante como que cambiarnos del chip de un edificio de oficinas y romper ese paradigma del núcleo opaco y cambiarlo. Entonces, en los diferentes pisos aparecía una especie como de jardineras que de alguna manera le daban una situación interesante al edificio. Uno tenía que pasar por jardines que estaban en los pisos de arriba para después llegar a cada una de sus oficinas, y el edificio, digamos, se conectaba a nivel visual con esta otra parte de la ciudad por medio de este gran bulevar que cortaba todo el edificio. Y al final del día el resultado es un edificio muy, digamos, con un vacío muy importante. Logramos generar otra fachada en el interior. Esta fachada, en cambio, sí era de vidrio, en la cual se relacionaba mucho con este gran vacío, y en cambio, hacia las calles trabajamos esta malla permeable que nos servía como para tamizar y de alguna manera defendernos del ruido y del tráfico de esta zona. Ahora voy a cambiar un poquito la escala y la tipología. Esta es una casa unifamiliar que tuvimos, que es la casa KB. Está justo en esta zona de aquí, lo cual nos enfrentábamos de nuevo a una quebrada en este caso. Entonces, siempre estamos como que enfrentándonos a algunas situaciones especiales. El hecho de la cordillera de los Andes, como hablábamos al inicio, es de estas cosas que nos brinda oportunidades más bien. Y nos enfrentábamos a este terreno o a esta vivienda que daba justo hacia la quebrada. Entonces, era un terreno muy cuadrado, digamos. Obviamente, al estar cerca de la quebrada, teníamos que respetar la normativa de alejarnos 10 metros del borde de la quebrada. Entonces, para llegar a los metros cuadrados que el cliente quería, prácticamente teníamos que usar lo poco que nos quedaba después de quitar los refugios de la normativa. Entonces, se convertía en un gran cubo. Un gran cubo que lo que nos preocupaba era cómo los espacios que estaban más en el interior se iban a iluminar. Entonces ahí tomamos la decisión de más bien generar un patio interior, un patio que sea el que de alguna manera empiece a iluminar todos los espacios que están alrededor de este. Y lo trabajamos como digamos, a nivel metodológico.
era una malla que nos ordenaba cada uno de los espacios interiores. Este gran vacío, digamos, era el articulador de todos estos espacios, de los espacios sociales y de los espacios privados dentro de la vivienda. Y de alguna manera nosotros como que nos tratamos de que la casa se abra hacia la quebrada y que se cierre hacia su contexto urbano, digamos, inmediato, que eran otras viviendas, y más bien cómo la casa se podía volcar hacia la quebrada. Y nos encontramos frente a esta sección, digamos, de tener justo, aquí teníamos los 10 metros que teníamos que respetar hacia la quebrada, estábamos muy cerca a una vivienda, entonces la casa era un gran vacío que se complementaba con este gran vacío donde aparecía un árbol, ¿no? Y que además que la casa desde la quinta fachada también hacíamos que ingrese la luz y pueda de alguna manera iluminar y generar otro ambiente a ese espacio interior. En donde en esta segunda sección, digamos, se ve mucho más claro esta relación, por el pedido del cliente, esta casa tenía una piscina que de alguna manera también trabajaba como una especie de volumen paralelo a la quebrada y volumen paralelo a la casa, era esa transición entre los dos espacios, lo cual nos parecía un elemento interesante. Claro, al estar la piscina aquí, nosotros tenemos una parte social que es la sala comedor interior y una sala comedor exterior, el gran patio central y todos los espacios, digamos, que trabajan en relación a este espacio central por medio de esta doble altura, que en sección también nos ayuda a conectar los espacios, y un dormitorio máster, digamos, que tiene esa relación directa con el bosque y con la quebrada que tiene al frente. El patio interior es este patio con este árbol que ingresa la luz durante el día, le tiene a la casa muy bien térmicamente, y de alguna manera después de esa relación de la casa de volcarse, o esa voluntad de la casa de volcarse hacia la quebrada, hacia esta especie de bosque que tiene al frente. Y en el otro sentido, en cambio, esa conexión entre una sala comedor exterior, una sala comedor interior y este vacío de la vivienda que nos ayudaba a articular todas las zonas húmedas y las zonas rígidas de la casa, las privadas y las públicas, no solo en planta, sino también en sección. Bueno, y un poco esa relación de cuando uno ingresa a la casa, abre esta gran puerta y se encuentra con este patio, este vacío, con este árbol que se convirtió en un elemento súper importante y característico de la vivienda. Y hacia el exterior trabajamos una piedra andesita que tenía distintos colores, entonces era interesante esta especie como de pixelado que se empezaba a formar cuando necesitábamos un muro y protegernos un poco más del sol, y una especie como de celosía de madera que lo que hacía era tamizar, digamos, y unir este gran volumen que estaba privado que está en la segunda planta de la vivienda. Y bueno, para terminar, quisiera terminar igual con estas imágenes de estos proyectos no construidos de la oficina, pero nos parecía interesante, así como iniciábamos con proyectos no construidos referenciales, terminar con proyectos no construidos nuestros, que además creemos que son súper importantes en el desarrollo de proyectos de la oficina, concursos no ganados o proyectos que por alguna situación económica del país no han logrado construirse, como centros culturales o edificios de vivienda en los que estamos trabajando, un centro de innovación académico o proyectos de vivienda actuales que estamos trabajando, pero nos parecía interesante terminar con esta lógica de proyectos no construidos, pero que sin embargo creemos que son un aporte muy importante en el desarrollo de estos 5 años de la oficina. Espero no haberme pasado el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Fantástico, fenomenal. Genial. Muchas gracias, Roberto. Estuvo muy interesante. Quisiéramos iniciar como un par de preguntas que hemos tenido un poco, como ido trabajando en el orden de lo que se trata un poco el taller también, que son sobre estas estrategias de proyecto, ¿sí? O sea, y que muy bien, igual ustedes las han definido bastante bien, o sea, digamos, mientras, bueno, en el recorrido de la charla, uno podría identificar como ciertas partes que se van repitiendo dentro de los proyectos que presentaron. Por ejemplo, hablaron mucho como de esas reglas de la naturaleza o el contexto que permiten finalmente definir el proyecto, o sobre los vacíos ordenadores,
sea tanto interiores o exteriores, el vacío aparece como algo recurrente dentro de varios proyectos que es bien interesante. La cubierta habitable como una quinta fachada, ¿cierto? Y los recorridos y cómo ese recorrido finalmente como que genera un orden programático o cómo entender programáticamente los proyectos y pues finalmente como un orden geométrico que uno también lo podría como decantar en todos sus proyectos, que es un orden geométrico pues bastante definido. En ese sentido, y como ya como para entrar como a la pregunta, en este contexto, igual esta charla viene como en un contexto académico y quisiéramos preguntarles como, cómo enfrentan en los diferentes proyectos, en ese proceso creativo interno de la oficina, qué sé yo, la toma de decisiones de cada obra. Vemos obras de diferentes tipologías, ¿cierto? Y finalmente, ¿cómo enfrentan eso? ¿O cuáles son, desde qué punto nace o como cuando uno dice la hoja en blanco, ¿no? O sea, como desde qué punto nacen estos proyectos o cuáles son esas estrategias que permiten como ir como sistematizándolas, o de repente no hay sistematización de estrategias, pero sí hay ciertas negociaciones entre los dos socios. Entonces, de repente como que nos gustaría preguntarles un poco sobre ese proceso creativo. Está con el micrófono apagado. Bueno, Pablo también está por aquí, después, digamos, esta contesto yo después que vaya el Pablo. A ver, digamos, a nivel metodológico, sí, o sea, creo que es interesante la pregunta, porque yo creo que es más un tema metodológico de la oficina. A la final, nosotros, digamos, yo ahora representando a otros arquitectos de la oficina digamos, que son muy importantes en el proceso de diseño. Y creo que la parte metodológica de justo cuando uno se enfrenta al papel en blanco de lo que tú decías es el cómo generamos proyectos muy contextuales. O sea, siempre estamos como que pensando en que el proyecto en teoría no podría estar, por ejemplo, el halcón no podría estar en otro lado o mi cuna no podría estar en otro lado, sino que de alguna manera el análisis medio y micro urbano o los contextos urbanos más inmediatos son los que de alguna manera nos dan esa primera aproximación al edificio, por una parte, y después, claro, obviamente, la parte programática dependiendo de la tipología del edificio, pero creo que por contextualización, digamos, del edificio siempre hacemos este primer análisis medio y micro del contexto. Y eso ya nos da estas primeras, digamos, pautas o tal vez esa primera líneas de información, digamos, para después afrontar el proyecto. Después, yo creo que a nivel metodológico, por eso me interesaba mucho presentar o enseñarles el Parque La Villette, ¿no? O sea, la propuesta de OMA de Parque La Villette, más que como un parque, como una especie de sistema de metodología, de cómo después cuando los chicos, digamos, a nivel de pregrado que están escuchando ahora, cuando uno se enfrenta al papel en blanco y empieza a generar toda esa información, cómo estas capas se van sumando, después se van superponiendo y después se van ensamblando. Y cuando generan el ensamblaje final, para nosotros empieza a generarse el proyecto, que es el sistema. Antes de eso, no. Y por eso siempre tratamos como de estar muy alejados. Nos interesa como alejarnos mucho del tema de decisiones, mucho más de formales o de decisiones ornamentales. Entonces tratamos, porque probablemente no somos muy buenos en eso, entonces nos alejamos y tratamos de afrontar el proyecto desde otra manera. Y eso creo que es una especie de escenario de cómo nos aproximamos a cada uno de los proyectos. Pablo, no sé si ahí me complementas. Bueno, ahí yo, o sea, creo que la metodología que nosotros, cómo enfrentamos los proyectos es la creación de parámetros desde la investigación. O sea, nosotros entramos al terreno que es el inicio del proyecto con el problema que tenemos que enfrentar, el programa, y vamos uniendo por medio de la investigación lo que más podemos sacar de historia, contexto, topografía, programa, cliente, usuario, todas esas cosas es lo que vamos nosotros analizando, y a medida que vamos buscando y encontrando estas pistas, creamos un sistema de parámetros que se van solito uniendo, y haciendo una secuencia de decisiones que, recalco lo que dijo Roberto, es que nosotros tratamos de
tomar la menor cantidad de decisiones sin fundamento, o sea, y que esté dentro de este sistema que vamos creando. Por eso, a la final, el resultado, doy un ejemplo formal, si es que la ventana da en este lugar y es por resultado del sistema, nosotros la aceptamos de esa manera. Ni Roberto, ni yo, ni nadie de nuestro equipo lo cuestiona de una manera formal, sino lo analizamos y vamos atrás y vemos que eso es porque por la vista, por el sol, por la ventilación, por diferentes parámetros que nosotros vamos dando y lo que sí tratamos de estar más lejos de que ahí lo que siempre cuestionábamos es que o sea, todo corresponde al contexto y eso es lo que da el material y claro, es un montón de información que vamos recabando para llegar a estos temas y a la final del hoja en blanco tenemos que ir escogiendo qué es lo que se queda dentro del proyecto, porque el bagaje de información que tenemos en la primera etapa o en la consecuencia, ya tenemos mucha información que de ahí entra la parte crítica y importante del proyecto, que es qué escogemos de toda esa información para que el proyecto responda de la mejor manera, para que a la final el usuario sea el que disfrute del proyecto, porque al final nosotros sí creemos por decir, en las capas, en los parámetros y también en el recorrido de cómo el usuario recorre, cómo lo siente, cómo le vive el proyecto y creo que nosotros somos afortunados, ser latinoamericanos, en tener esta topografía, estas vistas, estos soles que hacen que los proyectos sean de esa manera. ¿Y cómo es ese proceso de depuración, digámoslo de alguna manera, esas capas de información? Porque igual uno cuando trabaja en grupo, igual, o en equipo más bien, igual tiene que ir cediendo o también como colocando como ciertas miradas, pero también ceder, o sea, como esa negociación grupal de esa toma de decisiones. ¿Cómo depuran esa información para finalmente decir, oye, mira, esto del contexto lo vamos a tomar y el resto de repente no? O sea, digamos, ¿cómo es de repente ese proceso? Bueno, nosotros tenemos varias etapas y como les digo, tenemos en nuestro estudio trabajamos varios arquitectos en que entramos todos en la investigación y todo y vamos viendo cómo cómo los parámetros se van fusionando y según cómo esto esté unido, vaya dando resultados positivos o adecuados, vamos tomando las decisiones de escoger qué es lo que va dando un mejor resultado para el proyecto. No sé si Roberto quiere ahí añadir alguna. No, no, está bien. Yo creo que a la final a veces hablamos inclusive de una especie como de parametrización, pero una parametrización manual, ¿no? En la que el lápiz o el esfero o el ir poniendo el sketch uno sobre otro es el que en realidad te da digamos, el resultado final del proyecto. Y eso es una de las cosas que, digamos, que más nos interesan por una parte y eso nos ayuda a alejarnos de otras cosas que nos interesan menos, digamos, a nivel metodológico. Y en esa línea de los intereses, ¿cierto? También uno podría leer una suerte de discurso, ¿no? Como que finalmente las cosas se van como conectando o hilando en el tiempo. Me da la impresión que más bien lo que hablamos, me acuerdo en la anterior conferencia, era como la familia de proyectos, ¿cierto? Que la familia nace después, digamos como que uno no la planifica previamente, sino que a la medida que van apareciendo los proyectos, la familia nace después, como la serie, ¿cierto? Esta investigación en su caso es muy variada y muy rica en cuanto a los programas, ¿cierto? Y a las tipologías y escalas que han ido trabajando, que también me parece súper interesante. Y en ese sentido a mí me gustó mucho el nombre que le pusieron a la conferencia, que se llama Suma, Superpone y Ensambla, porque finalmente, claro, esta lógica como de la parte o como de esta pieza que al articular varias de estos componentes arma un total, ¿cierto? Como esa idea me parece que es súper interesante como estrategia de proyecto y es como súper clara. Y en ese sentido la pregunta viene como tomando un poco sus palabras, que decían, ¿cierto?, como romper estos límites disciplinares entre la arquitectura, el paisaje, el urbanismo y el arte. ¿Cuáles serían de alguna manera
esas referencias del arte, digamos, de otros lados, ¿cierto? O culturales, ¿cierto? Porque ustedes partieron la conferencia mostrando la situación de Quito, ¿no? Como un poco la ciudad y como este interés también del territorio. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían estos inputs que entran a la oficina, ¿cierto? Desde otros lados. Ustedes mostraron a OMA, ¿cierto? Mostraron a Saná, ¿cierto? Con ciertas investigaciones de interés. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué otras cosas nutren las búsquedas de la oficina para no partir de esta hoja de blanco? Como, ¿cuáles son esos parámetros, aparte de los, digamos, del contexto, que nutren a los proyectos que ustedes con los cuales trabajan? Ok, justo esa idea como que de tratar de romper estos límites, creo que eso nace de alguna manera, o sea, o quisiera explicar de esa manera cuando en la época que Pablo estaba en Nueva York, yo estaba en Madrid, y decíamos, algún rato armamos la oficina, ¿no? Y cuando ya, pero ya lo estás pensando y digamos que el objetivo está claro, ¿no? Y yo creo que sí es importante el hecho de como que, por otra parte, o siempre tuvimos ese interés, porque al Pablo estar en Nueva York, digamos, ese bagaje de edificios que uno va encontrando a nivel tipológico, a nivel digamos, de escala, o inclusive cuando nosotros estuvimos en Madrid nos pasaba un poco lo mismo. Entonces creo que por ahí, desde ahí siempre dijimos, tenemos que tratar de ser una oficina, por una parte, que busque estos varios proyectos, pero también por otra parte que sea una oficina multidisciplinar. O sea, multidisciplinar en el sentido de que para nosotros es importante sacarnos un poquito el ego de arquitectos, de que a veces nos formamos en la parte académica de como arquitecto uno puede afrontar todo, y tratamos como que de sacarnos de ese ego de arquitecto y saber que las alianzas que uno puede generar en el desarrollo del proyecto, o inclusive para que se dé un proyecto, esas alianzas que uno puede generar son las importantes como para que el proyecto tenga una mayor rigurosidad profesional, digamos, ¿no? Y creo que en ese sentido por ejemplo, cuando presenté rápidamente la imagen de la terminal terrestre de Macas, y me acuerdo claramente que ahí generamos muchas alianzas y llamamos a muchos arquitectos a que sean parte del equipo. Sabíamos que nosotros no éramos los únicos que debíamos estar adentro, entonces vinieron arquitectos, digamos, especializados en la parte de sustentabilidad, o ingenieros especializados en transporte, o ingenieros especializados en ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, tratamos en lo posible de que en cada proyecto intervenga alguien que no es de la oficina y que de alguna manera le dé ese input. Entonces, cuando hablábamos de romper esos límites disciplinares, es también entender eso, ¿no? Esa idea de quitarnos el ego de arquitectos y de saber que cuando uno genera alianzas con arquitectos que están haciendo otras cosas, o ingenieros, o sociólogos, o psicólogos que están manejando otro tipo de situaciones, le pueden dar al proyecto un input mucho más interesante del que uno podría darlo si es que lo hace solo. Entonces, creo que ese fue un planteamiento, digamos, mucho más... digamos, ese fue un planteamiento que nos hicimos desde el inicio, el tratar de ser multidisciplinares en los proyectos que nos permitan ser multidisciplinares, y en ese sentido, por suerte, creo que las alianzas que hemos generado en estos años nos han permitido trabajar con sociólogos, psicólogos, arquitectos de sustentabilidad, ingenieros de transporte, de tráfico, que a la final le van aportando al proyecto, y eso creo que nos llevó a los proyectos a romper estos límites. No sé, Pablo, si ahí quieres complementar en algo. Yo solo quería añadir, o sea, lo que dice Roberto, sí, siempre hemos sido, desde el inicio hemos tenido esa convicción de ser horizontales y de que mientras más conocimiento, más cabezas entran a un proyecto, el resultado es mucho mejor, porque nosotros no podemos abarcar todo lo que un proyecto nos puede demandar. Y solo para complementar en lo que decías del arte, hace un par de meses enfrentamos un proyecto que era un redondel, en el que el approach que hicimos al proyecto fue distinto, porque era para un poeta, y ahí se hizo la investigación de las poesías de él, para qué podemos ir sacando, porque generalmente en los otros proyectos, como les digo, desde antes hablábamos de la topografía, el clima, el sol, el programa, entonces, pero aquí sí insertamos, y bueno, y en la terminal también fue interesante, porque insertamos geógrafos y
sociólogos, psicólogos, porque fue un proyecto que un mismo programa tenía que emplazarse en los cuatro, en los cuatro climas del país. Entonces, tuvimos que buscar formas de que nosotros no teníamos la solución, ni nunca habíamos enfrentado una cosa así. Entonces, es interesante que primero tienes que estar abierto, tú como, o sea, como proponente, a que hayan estos inputs para que hagan que el proyecto sea mejor y que saques información, porque aquí con nuestros arquitectos, con nuestro equipo, todos se leyeron los poemas, todos investigaron sobre los climas, sobre cuánto llueve, y cosas que uno piensa que tiene o que sabe, pero que ya viendo números o cosas súper finas, va sacando información que hacen que el proyecto se enriquezca. Entonces, ahí también nosotros decíamos, por decir, en Quito, tenemos que hacer un material súper durable y cosas así, pero en el Oriente decíamos, ¿qué pasa si el mismo programa, el mismo proyecto, la gente que trabaja con madera trabaja la fachada, la misma fachada que en Quito, en el Oriente, es la misma, pero el tratamiento, el proceso es totalmente, y por ende, o sea, el resultado es distinto. Entonces, siempre intentamos ir variando, de ir buscando cosas adicionales que nos den una riqueza y un resultado mucho más, primero local, o sea, como un approach global y de ahí totalmente local, que es lo que hace que ya no haya, o sea, que el proyecto sea apropiado por el usuario, porque si lo pones un ovni que cayó, no, nadie lo va a hacerse suyo. Entonces, lo que nosotros siempre queremos es que el usuario a la final diga, este proyecto fue hecho para nosotros. Súper interesante porque, claro, finalmente otra de las variables, digamos, de esta sumatoria de capas que ustedes evidencian es justamente los que van a habitar esto, ¿no? Y entender un poco como ciertos requerimientos o ciertas búsquedas que ese cliente, por decirlo de alguna manera, requiera, también son importantes y nutren un poco las decisiones proyectuales, ¿no? Y es interesante lo que dicen con respecto al desprenderse del ego, porque en otras conferencias previas dentro de esta serie también surgió eso, ¿no? Como eso de desprenderse del ego más personal del arquitecto y empezar a escuchar otras voces, ¿cierto? Que nutran al proyecto también es como súper como importante e interesante, ¿cierto? Lo otro que, como para cerrar esta como parte de las preguntas, como que me llamó la atención lo que hablaban de la honestidad de la sección, ¿cierto? Como que en el fondo la sección era lo que como que decía lo que el proyecto quería hacer, no quería como pretender ser más, ¿cierto? Como algo así entendí yo de eso. Por lo tanto, y también como representación, ¿no? Como que, no me acuerdo si todas las obras, pero la gran mayoría de las obras tenía una representación en corte, ¿cierto? Y se entendía y se proyectaba desde el corte. En ese sentido, eh, como en el proceso de diseño, el corte como herramienta pareciera ser como una de las que define de alguna manera como la decisión final, ¿no? Es decir, mira, sé que esta cuestión se pone de tal manera a partir de esa topografía, de ese terreno, ¿cierto? Entonces, como herramienta de representación, ¿cómo ven ustedes eso? ¿Cómo eso se complementa quizás con la planta también? ¿O qué otras herramientas de representación son capaces de darnos cuenta de esas decisiones en cuanto al proceso de la oficina, digamos? Sí, sabes que justo, y eso además que lo trasladamos a la academia, a nuestros estudiantes. Para nosotros es vital el corte. Yo tal vez me equivoque, pero la mayoría de nuestros proyectos los hemos resuelto en corte. O sea, cuando estás tienes toda la información de la que habíamos hablado y hemos hecho varios análisis y sabemos cómo funciona el contexto a nivel medio urbano, programáticamente lo tenemos entendido a la tipología o al proyecto. Muchas de las veces la decisión final la llevamos a partir de la sección. Y para nosotros yo creo que la pregunta es excelente porque además que nos encanta el hecho de trabajar en sección. O sea, y eso después lo vemos trasladado a nuestros estudiantes de que uno siempre tiene que estar trabajando con la planta y la sección. Y sobre todo, ¿sabes? Porque creo que la sección es así importante para nosotros. Es por cuando hablamos de algún rato de esa especie de estrategia del vacío, de que cuando uno trabaja en sección, te puedes meter, digamos, en ese medio de empezar a excavar o de cavar y de generar situaciones que probablemente cuando uno trabaja en planta no lo logras.
pero la sección sí te permite ese tipo de situaciones, y creo que eso ha sido trascendental para nosotros y para la oficina en entender que la mayoría de proyectos los hemos resuelto en sección. Y por eso también creo que, y les debe pasar a ustedes, o sea, el hecho de estar en la cordillera de los Andes, digamos, en el de haber crecido con estas montañas y con estas colinas y de ver cómo hay casas que parecerían que están cogidas, digamos, de la tierra con las justas y como que daría miedo en algún rato de que algo pase. Al haber crecido, digamos, o el estar habitando estas ciudades en la cordillera, nos han llevado a trabajar siempre los proyectos en sección. Creo que eso ha sido, a veces creo que hay influencias que uno probablemente no se da cuenta, pero que por el bagaje están por atrás, ¿no? Esa idea de cómo uno trabaja en sección. Y creo que a partir de esas estrategias del vacío, y le uno un poco a la pregunta de Ángela de algún rato de trabajar esa quinta fachada, porque claro, cuando tú trabajas en sección empiezas a excavar cosas, digamos, de alguna manera desde arriba algo tiene que empezar a pasar y algo tiene que empezar a juntarse, ¿no? Y eso creo que ha sido importante o lo venimos llevando nosotros dentro de la oficina como una especie metodológica, ¿no? De trabajar estas capas no solo en planta, sino también en sección. Yo me quiero tomar un poco un paréntesis de lo que dice Roberto recién, y mirando atrás ahora las 4 conferencias, la relación con la cordillera de los Andes que hemos podido conocer a partir de estas conferencias, y sumando quizás a estos 4 lugares, la quinta como la personal, la que conocemos nosotros, la relación con la cordillera, que siempre está como detrás, como telón de fondo. Estuvimos también con la gente de Córdoba, que tenían ese acercamiento previo a la cordillera de los Andes, que generaba una condición que es bastante singular en Argentina. O sea, no estábamos hablando del llano, que es como conocemos a Argentina en general, sino había una relación mucho más directa con la cordillera. Después el colectivo 720, que está en Colombia, que también dio cuenta de otra forma de la cordillera de los Andes, y cuando nos encontramos con ustedes están habitando la cordillera de los Andes de una manera que nosotros no la habitamos. O sea, ustedes están, Quito está metido en la cordillera de los Andes. Y cómo finalmente eso va definiendo ciertas formas de actuar, de relacionarse, pero también entender cómo una cuestión geográfica es capaz de singularizarnos, pero a la vez de unirnos en cuanto a la potencia que tiene eso, que sin duda con quien hables lo incorpora dentro de su discurso de una u otra manera al proyectar. Y hablando del proyectar y de esta pregunta que le hacía recién Sebastián, que tiene que ver con el input, yo recuerdo el momento cuando ustedes proyectan su oficina, y proyectan en el mejor de los sentidos de la palabra. Primero, entendiendo que el proyecto no es solamente el diseño de algo material o que se va a construir, sino que el proyecto puede ser cualquier cosa. La práctica misma de la disciplina es un proyecto, la academia en sí mismo es un proyecto, una investigación es un proyecto, una cuestión editorial es un proyecto. Y refiriéndome al caso puntual de ustedes, estuvo ese hecho de, si bien llevaban varias obras que habían ido elaborando, no nació desde el primer minuto decir esto se llama TEC, ni esto es una oficina, sino que es muy diferente a lo que hemos visto en las otras oficinas, sino que una vez están andando, ustedes dicen, espérame, hemos hecho todo esto y de alguna manera proyectamos la oficina de esta manera. Cuando toman esa decisión, a mí, que pareciera que es a mitad de camino, no a inicio, como hemos visto en nuestra, no solamente está a entender como todo lo que ya traigo, sino decir, esto quiero decir. Había un nivel de madurez mucho mayor cuando ustedes toman esa decisión, y por lo tanto también creo que aparece por lo tanto ahora el output, que es lo que también quieren decir. Hay muchas referencias, hay muchas cosas que toman de fuera, nos mostraron esos proyectos que de alguna manera marcan la oficina, pero una vez que todo eso cuaja y esto se llama TEC, ustedes proyectan algo.
¿cuáles son esos outputs? ¿Cuáles son esas cosas que quieren decir? Que quieren decir como oficina, pero que también de alguna manera probablemente lo trasladan a la academia. Buena pregunta. No, yo creo que, claro, nosotros con Roberto estamos trabajando o sea, directamente en diferentes lugares desde 2007, 2008 más o menos, y ahí es lo que nace el interés primero de haber trabajado en varias oficinas en distintos lugares, de ver qué han hecho otros arquitectos en otros países que, claro, siempre hemos buscado investigar la arquitectura europea, estadounidense, y bueno, de diferentes lados que las pudimos vivir en persona. Y bueno, poco a poco se fueron dando igual nos juntamos nuevamente, comenzamos a hacer proyectos y creo que ya la decisión de formar TEC se da cuando Roberto estaba ya en Madrid, yo había regresado y o sea, nos pusimos ahí conversando los dos y decíamos qué hemos hecho y qué queremos hacer, o sea, porque decíamos parte también de que le tenemos mucha referencia a Kurjas desde su autocrítica por medio de amo que se da y decíamos nosotros, o sea, aprendamos de ellos, pero también veamos qué estamos haciendo algo y decidimos, o sea, ya formemos nuestro discurso, sí, efectivamente, y es en todo lo que hacemos. Y y creo que es de alguna forma mostrar nuestra forma de sistematizar los procesos que sean adaptables a los diferentes proyectos que nosotros vamos haciendo. Y pueden ser de arquitectura, de investigación, académicos y esas cosas, porque al final nosotros como arquitectos creemos que somos el medio para como captar el problema o el proyecto y abarcar toda la información y procesarla para buscar lograr el proyecto y la materialización de tal. Porque también una parte importante de la que hemos ido aprendiendo es cómo materializar las ideas. Eso es lo que hemos ido. Realmente nosotros no creemos en un estilo, creemos en una forma de trabajarlo y esa es la que tratamos de transmitirla en cada uno de nuestros proyectos que hacemos, porque a la final siempre tratamos de innovar con diferentes materiales, bueno, los programas se dan por sí solos, pero el tema de cómo vamos, inclusive el tema de la luz, de la ventilación, todas esas cosas, tratamos de irlas adaptando según cómo el proceso, el sistema, tengamos que enfrentarlo en cada proyecto. Entonces, yo creo que esa es nuestra posición, es un proceso, un sistema, no sé si está un poco claro, Roberto también puede complementar en ese tema. Sí, a ver, un poco por la pregunta, claro, en el 2015, cuando ya tomamos la decisión de generar TEC, hay que decir también que el Juan Pablo fue medio esos agentes transversales que entran en la vida de las personas cuando uno está de viaje y como que impulsan ciertas situaciones y fue uno de los que estuvo al tanto de cómo se iba generando TEC y a la final lo que no sé si recuerdas, pero a la final, en el taller en el que andábamos en Madrid de prácticas emergentes que dirigía Juan Herreros, empezó como a quedarse una cosa que involuntariamente se empezó a generar y después yo eso le empecé a transmitir al Pablo y fue dándose en el camino, ¿no? Entonces, creo que es interesante cómo se empieza a generar estos procesos que a veces no son demasiado, digamos, planificados, pero que en el camino se fueron dando, ¿no? Y que no tienen algo o sea, es como que el objetivo está claro, probablemente el rumbo no, pero el objetivo sabes a dónde tienes que llegar y se fue dando de esa manera como oficina. Yo creo que esa es una tremenda lección para gente que está como pronto a salir y que creo que produce una insatisfacción y sí, sobre todo una insatisfacción
de que creemos que tenemos que tenerlo todo claro una vez que queremos plantearnos en un ejercicio disciplinar, el que sea. Y sin embargo, lo que nos están mostrando ustedes también es esa muestra de humildad, de escuchar, de empezar a hacer, y ir escuchando lo que el entorno tal cual lo están diciendo, desde cómo sistematizan su trabajo hasta cómo proyectaron su práctica, ha tenido que ver con escuchar, con atender a diferentes factores externos, y cómo eso ha ido ordenando finalmente la práctica, sin una desesperación tan profunda como la que muchas veces tenemos al salir, o ese ímpetu de que tenemos que tenerlo todo claro, nuestro manifiesto, estos somos, no vamos a hacer ninguna otra cosa más que esta, sino dar mucho pie a lo que está pasando fuera. Eso de que no está tan planificado. Tan planificado, yo creo que nos podría ayudar muchísimo. Si bien estábamos hablando de este output, también ustedes hablaron de qué manera ustedes hacían esas transferencias de conocimientos de un lado a otro. Vuelvo a reiterar lo que decía Sebastián respecto del nombre, suma, superpone y ensamble, el nombre de esta conferencia, porque está siempre hablando de sistemas. Y si bien hay una cuestión multiescalar, o en ese ensamble se ensamblan muchas cosas y que tiene que ver también con el corte, con la quinta fachada y todo eso, me parece que, aunque ustedes digan que piensan los proyectos en sección, dan cuenta de cómo los proyectos se piensan como un sistema. Y creo que si bien un proyecto que no mostraron acá, que dieron como una sola luz, y que lo contó un poco Pablo, que son unos terminales que hicieron en diferentes lugares del país, y que por lo tanto tuvieron que pensarlo como sistema, un sistema que fuera capaz de adaptarse a cada una de esas cosas, y por lo tanto pareciera que ustedes no tomaban la última decisión de cómo se iba a revestir, de cómo se iba a adaptar, de cómo se iba a emplazar, sino que era el sistema el que se proyectado, el que se tenía que hacer cargo finalmente de todos sus inputs. Por lo tanto, me gustaría saber de qué manera se generan esas transferencias, de qué manera ustedes también generan esas transferencias en cuanto a los medios con los que ustedes dialogan con esas diferentes disciplinas, también con los clientes, porque desde llegar a pedirle a alguien, a un cliente que te ceda 3, 4 metros de una calzada del edificio a una cuestión que va a ser un paradero, hasta pedirle que transforme el programa para que sea un programa de uso mixto, que haga que la fachada sea otra cosa, hasta incorporar en tu proceso proyectual a sociólogos, psicólogos, geógrafos, que me parece más que pertinente, de qué manera generan medios desde la disciplina de transferencia y por lo tanto de comunicación entre uno y otro. Muy buenas tus preguntas, Juan Pablo. Eh, eh, bueno, yo creo que parte primero es que tú tienes que estar abierto y dispuesto a tomar las decisiones, estas primeras, ¿no? Que es que tengas un equipo amplio, que sea horizontal, y mucha organización en el sistema de cómo nosotros vamos incluyendo, o sea, son estrategias que nosotros vamos haciendo para que en el sistema que se va creando en cada momento vayamos haciendo un cronograma donde sepamos en qué momento tiene que entrar cada persona, desde el hecho más básico que en la arquitectura entran los ingenieros. En esos casos, como las terminales, teníamos que nosotros entrar con muchísima gente al inicio y poco a poco irnos armando el sistema, y en cada punto saber quién tenía que entrar. Y claro, aquí creamos catálogos, creamos un montón de información que ni pensábamos que íbamos a tener en un proyecto arquitectónico, pero que ahí fue una cosa interesantísima, porque hicimos el catálogo que se les entregaba a la gente, que ellos tenían que saber tan bien el proyecto, cómo estaba planificado para poder ejecutarlo y llevarlo a su terminación, porque nosotros llegábamos hasta un punto y ya la gente tenía que decidir de las tipologías, o ver qué
qué tamaño, qué material y esas cosas, pero con todo el bagaje de información que nosotros creábamos en los planos, catálogos, renders, videos. Ahí hicimos todo lo que nunca pensamos que íbamos a hacer una información tan completa, pero fue realmente algo bastante interesante. Cuánta información tuvimos que crear para que la gente pueda, como te digo, conocer el proyecto y poder ejecutarlo tanto en el tema de diseño como en el tema constructivo. Yo solo por complementar, digamos, de alguna manera a Pablo y la pregunta de Juan Pablo es, creo que tal vez el Juan Pablo lo leyó mejor que nosotros, porque creo que el hecho de haber afrontado ese proyecto de la terminal terrestre, que no lo presentamos ahora por tiempo también, pero que fue importante en el hecho metodológico de que teníamos que crear sistemas y que sabíamos que nosotros no íbamos a llegar hasta la última decisión final, sino que en las diferentes ciudades del Ecuador iban digamos, aplicar los sistemas metodológicos de una terminal terrestre y lo iban a adaptar a sus medios, digamos, físicos y de materiales. Entonces, creo que eso nos ayudó a entender un poco el hecho de que deberíamos trabajar a partir de sistemas, por una parte, y por otra parte, porque siempre teníamos claro el hecho de que si es que no íbamos a hacer solo viviendas, y si es que íbamos a tratar de hacer o de abarcar muchas tipologías, teníamos que empezar a trabajar mediante una metodología que nos permita entender los varios proyectos que íbamos a afrontar y no saber que no solo íbamos a afrontar una sola cosa. Y eso creo que fue eso en el camino, como todo se va desarrollando y va un poco madurando, ¿no? Y a partir de eso nosotros hemos encontrado esa metodología de aproximación a la arquitectura. Y en ese sentido, como tomando la idea de la transferencia que decía Juan Pablo, ¿cierto? Ustedes hablan mucho de esa estrecha relación entre la práctica y la academia. De hecho, le dijeron academia práctica, que me pareció como interesante ese juego de palabras en la presentación. Y en esta idea también de romper los límites, ¿cierto? Como que ustedes mismos declaran, entendiendo como que ustedes dicen que finalmente no existe ese límite tampoco en la academia y la oficina, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hacen esa transferencia? Como qué cosas de la academia nutren a la oficina y qué cosas de la oficina nutren a la academia, como esa retroalimentación constante y qué descubrimientos han aparecido dentro de esa lógica, ¿cierto? No sé si puedes comentar algo de eso. Sí, yo creo que para nosotros ha sido vital el hecho de esta relación, ¿no? O sea, ¿sí se escucha? Sí. Sí, sí. Ah, ya, perdón, pensó que no se escuchaba. Yo creo que para nosotros ha sido trascendental el hecho de la academia, ¿no? A veces nosotros tenemos clases de 7 de la mañana a 9 de la mañana, una clase de proyectos, a las 9:15 estamos en la oficina hasta las 6, a las 6 tenemos la clase del máster. Entonces creo que esta relación y este cambio de chip que constante creo es súper importante porque nos tiene una constante exploración. Mientras en el pregrado estamos viendo situaciones de escala digamos, más pequeña, ¿no? Proyectos probablemente más pequeños, saltamos a nuestra práctica y después saltamos a la práctica a la clase de posgrado. Y creo que hemos tratado siempre de impregnar, digamos, de nuestros talleres de esta idea metodológica que tenemos en la oficina, ¿no? Y siempre el hecho de tratar de ver excepción y creo que de alguna manera este medio crítico en el que uno está envuelto en la academia, en el que tratamos al menos de que los estudiantes se metan también en este medio crítico. A veces nos da como recelo la parte crítica, digamos, del asunto en el tema de clases, pero siempre tratamos de impulsar esa situación de crítica y que nos ayude siempre a ir mejorando el desarrollo de los proyectos. Entonces, a nivel metodológico, inclusive del taller, siempre tratamos de que haya crítica no solo de nosotros a los estudiantes, sino entre los estudiantes, porque eso creo que hace que sea más importante. Eso lo trasladamos, digamos, a la parte práctica de la oficina, en el cual inclusive a veces tenemos pasantes que fueron estudiantes nuestros durante el año y en el verano están haciendo pasantías, entonces van a la oficina, o hemos tenido pasantes que han venido el año anterior de España, hace 2 años de Alemania. Entonces,
para nosotros es súper importante esas relaciones, porque esas relaciones creo que hacen que la oficina sea un medio de conversación y de taller, que no Pablo ni yo, por ser los directores de la oficina, tengamos que tomar las decisiones. Más bien todo lo contrario, hemos tratado de que siempre se vuelva una situación mucho más horizontal, de que todos aportamos en las mismas, digamos, condiciones y todos hacemos la crítica en las mismas condiciones, y eso creo que ha hecho que los proyectos sean buenos, que los colaboradores que están en nuestra oficina sean excelentes, y creo que eso nos ha ayudado también a generar la calidad de proyectos que al momento hemos tenido que afrontar. Interesante como, claro, como estos aspectos metodológicos que la oficina ha ido como descubriendo de alguna manera también son aplicados como a la academia, ¿cierto? Como tengo otra pregunta con respecto a eso, como el suma, superpone y ensambla también forma parte de los talleres como estrategia metodológica. Sí, o sea, es más, cuando le tuvimos que poner un nombre a esto, porque, bueno, el hecho de ver cómo metodológicamente, sobre todo en este último semestre en el cual hemos tenido que afrontar la parte, nos invitaron a dirigir el taller de proyectos en el máster de la Universidad SEC, y teníamos, y el pedido era, o nos dijeron, les llamamos a ustedes porque nos interesa esa aproximación, digamos, sin tener, digamos, ningún nombre a la arquitectura, y su aproximación es muy heterogénea. Y eso nos interesa en la maestría, porque nos interesa que los estudiantes no salgan diseñando igual al profesor, y que de alguna manera sean entiendan, digamos, la arquitectura a partir de una metodología, y que ellos se aproximen como crean ellos, pero bajo ciertos parámetros. Y eso fue interesante para nosotros, porque era como que sentirnos en casa cuando nos dijeron eso. O sea, dijimos, entonces estamos ahí. Entonces ahí nace esta idea de sumar, de superponer y de ensamblar. O sea, de cuando uno tiene la hoja en blanco, siempre nos preguntamos, por eso cuando Ángela decía de la hoja en blanco, es como que siempre les decimos, a ver, ¿qué pasa cuando tenemos la hoja en blanco? ¿Cuáles son los primeros pasos? Y creo que eso de empezar a sumar información, después de superponer la información, y al final del día de ensamblar, creo que ha sido vital en la metodología de los talleres, inclusive. Genial. Y tomando como toda esta idea que igual ustedes ya empezaron como a tocarla sobre los estudiantes o los mismos pasantes que hablan, y pues para arquitectos recién egresados, quisiéramos preguntarles a partir de la experiencia personal de cada uno, como cuál es el consejo para los estudiantes o para jóvenes arquitectos con miras hacia el futuro, sobre todo como en este escenario de incertidumbre en la contingencia global que nos encontramos hoy en día. Pues. Bueno, añadiéndole solo temas y complementando con la pregunta, yo creo que el tema de la academia es importantísimo por el tema de que siempre tenemos que estarnos renovando y siempre tenemos que estarnos actualizando. Y creo que tenemos que, de alguna forma, nuestro estudio, siempre nos metemos en situaciones en las que nos obligamos a, a- a buscar más allá de lo que un proyecto o algún tema en el que nos metamos llegue hasta un punto. Nosotros siempre buscamos más allá. Ahora, justamente, esta situación que estamos viviendo a nivel mundial también nos ha llevado a buscar otros caminos, a ser muy abiertos. Parte de nuestra estrategia es siempre ser abiertos y estar listos para enfrentar diferentes situaciones de la mejor manera, porque, y eso es lo que Roberto presentaba en la primera parte, que nosotros, eh, primero, no tenemos problema, y segundo, no tenemos miedo de estar enfrentando desde el diseño de una puerta hasta el diseño de una terminal. Entonces, y el tiempo y el nivel eh, que, que, de análisis, de estudio que nosotros ponemos a cada uno de nuestros proyectos es el mismo. Y eso ahorita nos ha llevado también a estar meses de pensar qué hacemos, cómo podemos adaptarnos, cómo evolucionamos, cómo, no sé, cómo vamos haciendo que nuestra oficina y nuestro trabajo siga eh,
fusionando. Nosotros como estrategia siempre hemos estado buscando diferentes tipos de trabajo. Nosotros no hacemos casas solo, no hacemos alguna tipología en específico. Entonces eso nos ha permitido un poco también nosotros tener diferentes proyectos y ahorita también estamos haciendo unos proyectos que Roberto les mostró que todavía no están en construcción, que son de residenciales, multifamiliares, culturales, y yo creo que eso más que nada para todos, lo importante es ser abierto y listo para aprender, porque también nosotros, cada proyecto, como les decía antes, así nos pongan lo que sea, tenemos que estar abiertos a que vamos a aprender desde cero, si es posible, para poder enfrentar ese proyecto. Y eso es clave en la proyección de cualquier tema académico, arquitectónico, lo que sea. Desde que, o sea, dices, tienes esto, y siempre decimos, nos vemos de la cara y decimos, chuta, ¿y ahora? Pero nada, pues, o sea, es darle y investiga, y tenemos que enfrentar, y eso es lo que nos ha dado de alguna forma el, o sea, tener trabajo, y yo creo que todos tenemos que de alguna forma ser abiertos y es parte de la mentalidad que todos tenemos que tener para poder enfrentar estas cosas. Y en crisis como esto es lo que cuando más atados de manos nos vemos, pero cuando más abiertos tenemos que estar para poder tener oportunidades. Bueno, yo creo que hay una cosa y que Juan Pablo me va a dar la razón. Han pasado 5 años y hace 5 años hablábamos de cuando estábamos en crisis. Entonces estábamos en crisis hace 5 años y ¿será el momento de iniciar una oficina? ¿No? Y han pasado 5 años y estamos en crisis. Entonces creo que nosotros, así como hablamos de estas cosas que uno va aprendiendo, digamos, sin darse cuenta, creo que esta lógica de ser latinoamericanos y de siempre estar en una constante crisis nos ha hecho perderle miedo a la crisis y tratar, más bien en ese sentido, tratar de buscarle las oportunidades que se puedan dar, ¿no? Entonces, eso yo creo que es vital. O sea, estar en crisis para nosotros es normal, digamos, no pasa nada. Sabemos que le tenemos que poner el pecho y seguir. Y eso creo que es importante en esta lógica. Y a partir de eso creo que es una cosa trascendental que hemos aprendido en estos años, es la generación de alianzas. Alianzas en el sentido de que digamos, uno no puede realizar todas las cosas que uno quisiera hacer solo, y que uno tiene que empezar a generar esa especie como de red, de alianzas, en el sentido de que uno se tiene que apoyar con el otro, te tienes que apoyar, digamos, en el medio arquitectónico urbano, inclusive en el tema académico, en el tema profesional. Entonces creo que el hecho de generar alianzas, de generar redes, creo que es importante para el desarrollo digamos, de proyectos. Y si es que los chicos de pregrado que están por salir, digamos, están buscando algún momento eso, creo que es trascendental el hecho de pensar en cómo juntarse, no solo digamos, en profesiones similares, sino más bien en profesiones que sean transversales y que ayuden a generar proyectos. Maravilloso, como si Pablo y Roberto conocieran lo que es el campus creativo y lo que queremos proponer desde acá, lo que queremos llevar adelante desde acá, unirnos en primer lugar, entre disciplinas del ámbito creativo, y ojalá ir mucho más allá en esa inter y transdisciplina. Yo creo que ha sido una bonita forma de cerrar este cierre. Nos vamos a echar de menos los días martes a las 4 de la tarde. Ya inventaremos una nueva instancia para volver a vernos, para poder conversar, conversaciones que yo creo calan profundamente, no solamente en los que estamos acá, sino también en quienes están escuchando por Facebook, en quienes vuelven a ver una y otra vez estas conferencias, porque hemos tenido una muy buena audiencia también post grabación en cada una de estas instancias. Ha sido bonito también entender cómo esta cordillera de los Andes, sin quererlo, unió estas 4 conferencias y dio cuenta del nivel de las distintas realidades, las singularidades que tenemos, y
no solamente de las singularidades a nivel de país, sino de las singularidades de cómo enfrentar el proyecto y cómo enfrentar una práctica disciplinar. Muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias, Pablo, por cerrar de esta manera el ciclo. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes han asistido, a Ángela y a Sebastián por haber coordinado todo esto, por haber tenido la idea, por haberla, además, no solamente tener una idea, más importante aún, ser capaces de ejecutarla, de hacer que esto sea real, eso es lo difícil. Gracias a Francisco del CREA, que también nos apoyó tremendamente, y a Eric, que ha estado pendiente de todos y cada uno de los detalles para que esto salga como ha salido. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan una linda y excelente semana. Nos seguimos viendo. Muchas Gracias gracias. a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, gracias Sebastián, Ángela, Juan Pablo, muchísimas gracias por estas sesiones. Hemos también estado al tanto de las sesiones anteriores y han sido geniales, así que esperamos tenerles algún momento en la misma pantalla, pero nosotros de locales. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, felicitaciones, muchas gracias por todo. Chao. Chao, gracias. Saludos, Diego. Chao, gracias. Saludos, Francisco.